Pues vamos a ir empezando. Primero me voy a presentar. Yo soy Moja Jereu, soy periodista y miembro de Conciencia Afro. Y hoy pues estaré ejerciendo el papel de moderador de la conversación. La conversación tiene que ver con la presentación de un informe que es la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid. Un informe publicado ahora recientemente en este 2025, yo creo que hasta las ediciones impresas se están estrenando, o sea, así de nuevo es este informe. Y bueno, antes de presentar a las personas que están en la mesa, sí que quería hacer como una introducción con una frase muy sencilla, que es que España no es solo blanca, ¿no? Vamos a empezar con lo que parece que es una obviedad, pero esto realmente no es tan obvio cuando empezamos a rascar, cuando empezamos a ver. Ni España ni Madrid, por supuesto, son solo blancos, solo hay que ver la diversidad étnico-racial que hay en las calles, en las escuelas, en los diferentes sectores laborales. Lo podemos ver casi de un vistazo. Bueno, en determinados sectores laborales, ¿no? Como puede ser el trabajo del hogar y los cuidados, como puede ser en el campo. Hay lugares en los que esa diversidad étnico-racial se ve muy claramente. Y claro, si haciendo esa vista de ojo, ¿no? A vista de ojo, hacemos el mismo ejercicio en las instituciones culturales de Madrid, en museos como este y en otras instituciones, vemos que no hay una correlación directa, ¿no? No hay un equilibrio entre lo que vemos en la calle y en lo que vemos en estas instituciones culturales. Y esto lo podemos ver a simple golpe de vista, no hace falta hacer nada más. Sobre todo cuando hablamos de quiénes están en los equipos trabajando, quién es el público que está asistiendo, en todo eso, qué es lo que se está programando, en todo eso no lo vemos. Pero claro, no nos vale solo verlo esto a golpe de vista, porque esto nos ocurre continuamente, ¿no? En España, a la hora de denunciar el racismo, siempre hemos tenido que tirar mucho de historias personales, de historias colectivas y muy poco de datos. Y este informe precisamente lo que viene es a traernos datos, a darnos un soporte mucho más técnico, mucho más analítico de la realidad de la diversidad étnico-racial en los museos. Bien, una vez hecha esta introducción que yo creo que nos sitúa en el contexto de por qué sale este informe y por qué vamos a hablar de esto hoy, sí que voy a ir presentando a las diferentes personas. No las voy a presentar por orden de izquierda a derecha y tiene un motivo. A la primera que voy a presentar es a Andrea Pacheco, que es curadora de Felipa Manuela y que recientemente ha inaugurado una exposición llamada Latina en la Casa de América, que os recomiendo que vayáis a visitar porque está ahora mismo súper a tope. Así que un aplauso para Andrea. Aquí a mi izquierda tengo a Amanda de la Garza, que no ha tenido que desplazarse mucho, ¿no? Puesto que viene aquí de la casa del Reina Sofía. Ella es subdirectora desde hace 10 meses, desde hace nada. Así que, bueno, bienvenida por decir algo y un aplauso para ella. Y por último tenemos a Mercedes Roldán, que ella sí se ha tenido que desplazar desde más lejos, que es la subdirectora general de Museos Estatales. Un aplauso para ella. Hechas las presentaciones, yo creo que también hay que presentar a personas que no están en esta mesa, pero que han participado en la elaboración de este informe, que muchas veces se nos olvida y hay que resaltar, porque para que este informe esté aquí físicamente entre nosotros y lo podamos analizar, ha habido un grupo de personas que han trabajado en todo el proceso, ¿no? Desde la edición, las ilustraciones, hasta el análisis y los textos que aparecen. Así que voy a decir brevemente que está editado por Felipa Manuela Ediciones, que las ilustraciones, que son preciosas, están hechas por Génesis Valenzuela. La investigación está a cargo de Andrea Pacheco y Jessica Figueroa, que está aquí además, que además ha hecho la descripción y la organización de los datos. El análisis de esos datos está hecho por Jason García y por Abdiel Segarra.
Y además hay un texto titulado Arqueología del presente, registros de habla frente a las políticas de la desmemoria, que está escrito por Fabián Villegas. Aunque no estén aquí, yo creo que se merecen un aplauso. Y ahora sí, arrancamos la conversación con Andrea Pacheco, que ya se está adelantando a mi pregunta, poniendo las diapositivas. Pero bien, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿cómo no? Y en este caso, resaltar que este informe es una especie de ampliación de uno que ya se publicó hace un par de años y que, bueno, que ahora vamos a ver una versión ampliada con nuevos datos, con nuevas perspectivas que han ayudado a profundizar mucho más en este tema. Así que ya te lanzo a ti la pregunta, Andrea, y es, de forma resumida, sé que además tienes las diapositivas, ¿qué es lo más importante que aporta este informe y que no tenía el anterior? Antes de contestar, hola, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Antes de contestar esa pregunta, quería brevemente como dar el marco, digamos, del proyecto y de la investigación, ¿no? Como algunas de las que estáis aquí sabéis, Felipa Manuela ha sido desde el año 2011 una plataforma de investigación que básicamente a través de residencias artísticas, curatoriales y de investigación del contexto de Madrid ha intentado como trazar como, digamos, espacios de intercambio intelectual y afectivo con muchísimas personas, desde el año 2011 hasta el 2020, fin del 2023, que cerramos el espacio, que era un apartamento en la calle Ferrocarril, en Delicias. Pasaron por Felipa Manuela más de 100 personas provenientes de América Latina y el Caribe, la mayoría mujeres, entre ellas Amanda de la Garza, por ejemplo, fue una residente nuestra. Llegado un momento decidimos empezar a generar investigaciones más concentradas en el contexto de Madrid, porque nos parecía que se estaban dando una serie de escenarios que permitían abrir espacios de trabajo y de producción artística, producción cultural en una serie de instituciones, como en su momento fue Matadero en el 2018, donde hubo 2018-2019 proyectos muy importantes como fue todo este programa de formación que hizo el colectivo IU, que se llamó POPS. Estaban pasando muchas cosas, ¿no? Conciencia Afro todavía no abría su espacio, pero próximamente lo abriría, y entonces hubo un momento que se hizo muy necesario tener, digamos, una información cuantitativa, ¿no? Yo no recuerdo, seguramente esto fue una conversación con Jason García, que ha sido un compañero intelectual y de proyectos muy importante para mí, ya hablaremos de eso también cuando nos metamos en otras cosas, pero entonces recuerdo que hubo un momento que salió esta cosa, ¿no? Necesitamos datos, se necesita como cuantificar qué es lo que está pasando en las instituciones, y entonces le invitamos a Jason y a José Ariza en el año 2021 a hacer esta primera investigación, ¿no? La presentamos aquí en esta misma casa a mediados del 2022, la primera publicación, que de hecho se puede todavía descargar de la página web de Felipa Manuela, y fue una investigación como muy interesante precisamente por lo que no obtuvimos, que básicamente fue como, o sea, ahora mismo no tengo la cifra exacta, tengo la de este estudio, pero fueron entre 13 y 15 instituciones a las que se envió el estudio, una encuesta básicamente, donde hacíamos una serie de preguntas y la mayoría de las instituciones no contestaron, ¿no? Entonces eso nos dio, esa falta de información nos dio la idea un poco de todo el trabajo que había que hacer. Y por eso que decidimos hacer una segunda investigación ampliando el número de instituciones, ampliando a instituciones culturales que no solamente trabajaban en arte contemporáneo, por ejemplo, un museo de antropología, museo del traje. Ahí invitamos un poco a Mercedes a apoyar la investigación en el sentido de intentar como llegar a todas las instituciones que dependían de la Subdirección de Museos Estatales en la Comunidad de Madrid.
y volvimos a enviar una encuesta un poquito más perfeccionada, intentando sobre todo como llegar a datos que habían sido muy difíciles de coger en la primera encuesta, que concretamente tenían que ver con los equipos de trabajo de las instituciones. Tampoco fue una, y esto lo tengo que decir y lo vais a ver en el informe, tampoco el resultado fue el esperado. De hecho, de las 23 instituciones a las que se envió la encuesta, solo respondieron 15, o sea, es un poco más, es un 65%. Y esa ausencia creo que es muy significativa, ¿no? Ese número de ese porcentaje de instituciones que no contesta la encuesta también nos habla mucho de qué es lo que está pasando al interior de esas instituciones hoy en relación a estos temas, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que esas 8 instituciones no contestan, ¿no? ¿Tú tienes tus teorías al respecto? A ver, yo creo que más que teorías hay una evidencia, ¿no? O sea, el no informar o el no ofrecer una información es una señal, ¿no? Es una información, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente en el estudio no hemos mencionado a las instituciones que no han respondido a la encuesta porque no hacía falta, pero sí que es importante, o sea, sí que están mencionadas las que sí contestan el cuestionario, ¿no? Las que sí participan. Yo creo que básicamente hay una situación de ocultamiento de información, ¿no? Es un poco quizá fuerte decirlo de esta manera, pero si los datos que tú vas a aportar en relación a esa encuesta no son los que supuestamente serían los esperados, imagino que eso genera, bueno, pues un repliegue, ¿no? Y entonces llegáis a este informe, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las conclusiones que sacáis dentro de los que, claro, que sí contestan? Sí, hay datos, o sea, a ver, la encuesta que se envía a las instituciones tenía básicamente como 2 objetivos, ¿no? Por un lado, o sea, es objetivo cuantitativo y cualitativo, ¿no? Pero básicamente apunta a 3 direcciones. Por un lado, lo que tiene que ver con la programación de las instituciones, es decir, el programa de exposiciones, el programa de actividades públicas y cómo la diversidad étnico-racial se representa en esos programas. Luego, otra línea, otras preguntas tienen que ver con los públicos, o sea, quiénes visitan las exposiciones. Y una tercera línea de preguntas, una tercera, digamos, apartado de preguntas que para nosotras era muy importante, es quién programa, ¿no? Es decir, quiénes son las personas que están tomando decisiones programáticas al interior de la institución, quién conforma esos equipos curatoriales, esos equipos directivos, ¿no? Y los datos concretamente de esta última parte son los menos, digamos, positivos, ¿no? De hecho, de las instituciones que contestaron la encuesta, este museo, el Museo Reina Sofía, es el único museo que a día de hoy tiene en su equipo de dirección y de programación un profesional o una profesional que no es española originaria, ¿no? O sea, que quiero decir que una persona latina migrante que es Amanda. Que está, ¿no?, aquí justamente. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente por dar así como algunos datos y ya entramos un poco más al análisis, me parecía importante que los tengo aquí, me voy a poner ahora las gafas de ver de cerca. Bueno, cosas como interesantes que aparecen, ¿no? El 74, o sea, en relación a lo que es la programación, yo creo que es en lo que más se ha avanzado, y en esto sí que lo podemos comentar ahora con Mercedes y con Amanda, ¿no? En lo que es los artistas que se programan, las exposiciones, las actividades públicas, ¿no? Y en ese sentido, el 74% de las personas encuestadas, que tengo que además decir que la encuesta es dirigida a los directores y directoras de los museos, o sea, directamente con nombre propio, ¿no? Es a la persona que dirige la institución a quien se le envía la encuesta. El 74% de estas personas encuestadas, estos directores y directoras, considera que no se fomenta adecuadamente la asistencia de los públicos específicos a las instituciones artísticas, ¿no? Y por el contrario, un 40% señala que hay una colaboración con colectivos culturales inmigrantes, pero, sin embargo, el 74% considera que no hay un fomento, ¿no?
Cosas interesantes que salen en esos números también. Por ejemplo, hay un porcentaje importante de las instituciones que considera que no hay recursos suficientes para generar una programación o unos, digamos, instrumentos de mediación que permiten llegar a otros públicos que no son los que normalmente visitan un museo, ¿no? Eso como datos así como para empezar. Aquí trajimos 3 gráficos que me parecía importante compartir. Bueno, este tiene que ver con la programación. Como vemos aquí, a pesar de que hay una idea de que sí hay una programación que representa la diversidad étnico-racial, digamos, el mayor porcentaje cree que no está suficientemente representada, ¿no? En el caso de los fomentos a los públicos, más o menos lo mismo. A pesar de que sí que existe la idea de que hay programas, todavía pareciera ser que queda mucho por hacer, ¿no? Y finalmente este es el gráfico que tiene que ver con los equipos y la participación de personas migrantes y racializadas contratadas dentro de los equipos de las instituciones. Pues claramente la mayoría considera que no hay una representación o una contratación, digamos, que represente la diversidad étnico-racial de la sociedad madrileña, española. Gracias, Andrea, por introducir los datos. Me viene bien que hayas dejado aquí para introducir la siguiente pregunta, y es para Amanda. Porque, claro, realmente formas parte de este gráfico, ¿no?, de estos datos. Dentro del informe pues se dice, ¿no?, que de 99 personas en los equipos directivos, curatoriales o de toma de decisiones, de esas 15 instituciones culturales que sí han respondido, solo 3, ¿no?, son personas migrantes y o racializadas. Una de ellas eres tú. Qué responsabilidad, ¿no? O sea, por un lado y por otro, ¿cómo se nota eso en la gestión diaria de un museo, en este caso el Reina Sofía? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos, y también agradecer a Andrea, que ya es la segunda ocasión en que establecemos esta colaboración con el Reina Sofía, y por supuesto a Mercedes y a ti, Moja, por acompañarnos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, es una gran responsabilidad, pero bueno, yo también debo decir que yo llegué en esta, digamos, es decir, las historias particulares también dicen algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que yo llegué bajo unas condiciones, digamos, excepcionales, ¿no?, que es de dirigir otra institución en México, un país que tiene mucha relación cultural, en términos culturales, con España, y de yo llegar a través de un concurso público con un contrato de trabajo, ¿no?, que es diferente a las condiciones a las que llegan muchas otras personas migrantes o racializadas, o que son, digamos, son españolas, pero digamos, sus padres provienen de otras partes, y que el acceso a oportunidades es totalmente diferente. De todos modos, compartirles, o sea, en México mi nombramiento fue recibido como algo absolutamente excepcional, es decir, como la prensa, los colegas, como algo que resultaba casi inverosímil que una institución española reconociese a una profesional latinoamericana para tener un puesto de este nivel jerárquico, digamos, o de injerencia en términos de los contenidos. Entonces, digamos que eso también del otro lado del mundo, ¿no?, del otro lado en esta relación tan compleja que existe entre México y España, y en España y América Latina como una de las excolonias, creo que eso también, digamos, como pone en juego ciertos imaginarios y cosas de lo que significa. Entonces, yo lo asumo como una gran responsabilidad. Creo que es un tiempo también en donde yo veo que hay una capacidad de acción, es decir, que el margen de actuación es mucho más grande que en otros momentos, precisamente porque hay un clima, al menos de la pregunta, ¿no? Y eso ya es algo que lo considero valioso, porque tú puedes venir en unas condiciones en donde no hay un contexto ni social, ni político, ni siquiera institucional, en donde, aunque seas una persona migrante, racializada
y no solamente eso, sino que tienes una formación que busca tener, digamos, piensa en el papel social de los museos, que te has formado, que tienes una conciencia política en ese sentido, pero no existe el contexto, ni las alianzas, ni la agencia, digamos, social para avanzar sobre esas preguntas de una manera crítica y en donde exista la posibilidad de transformar algo a nivel de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el estudio revela, digamos, justamente cosas que son muy interesantes porque ahondan sobre el tema de la percepción, pero por otro lado, al ser dirigidas a los directores de los museos, pero al mismo tiempo lo que plantean es lo que tú dices, Andrea, esta disparidad en términos de un discurso me refiero digamos, como algo que se ha adoptado como necesario en términos de la representación en la programación en los museos y la disparidad que existe respecto de, digamos, de que personas migrantes y racializadas ocupen puestos en las áreas de contenidos o en las áreas de programación y por otro lado en términos de, digamos, de los públicos, ¿no? Entonces te habla de que socialmente hemos avanzado en una dirección, pero hay otros componentes que no, digamos que están mucho más rezagados y eso nos hace preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y también compartirles que en el caso de, ya no me voy a extender más, pero en el caso de México yo también era una excepción al ser directora del MUAC porque yo era una de las pocas personas, digamos, marrones o en direcciones de museos en México. Sobre todo que había estudiado en una universidad pública, en museos públicos, o sea, me refiero que en México también está sumamente segmentado en términos raciales, étnicos y de clase social, las direcciones de los museos, y no solamente de arte, sino de los museos en general, México siendo un país con una infraestructura institucional muy importante, con una tradición de museos enorme, en donde, a diferencia de muchos países europeos, la mayor parte de las mujeres de los puestos directivos han sido ocupados por mujeres. Sin embargo, el sesgo está sobre todo, me acuerdo que me preguntaban cuando asumí la dirección del MUAC cuál era el techo de cristal, ¿no? Pensando en una discusión de género, y yo, o sea, lo que pensaba mis adentros cuando me hicieron esa pregunta es que en México el techo de cristal está situado en términos de clase y raciales y étnicos. Es decir, al ser la única mujer proveniente de una universidad pública y morena, como, digamos, o marrón, pues también me convertía en México en una excepcionalidad. Lo mismo que aquí. Y no por hablar de mí, pero digamos que como por circunstancias te hace pensar muchísimo sobre el contexto, no tanto sobre tu particularidad o tu propia historia de vida, que eso es otra cosa, pero digamos, y qué significa estar eso, y también cuál es la responsabilidad ética, política en ese sentido, y también, digamos, cómo eso juega un papel a nivel público, pero lo más importante es lo que logras producir para mí al interior de la institución. Vale, no sueltes el micro, porque sí, es que ya voy a aprovechar. Abrí un melón, como dicen. Ya luego voy con Mercedes, pero, o sea, sí que es verdad que, claro, al estar como en ese papel, ¿no? Tanto decías como en México como aquí, o sea, es cierto que sabemos, ¿no? Que ser una persona racializada o migrante no te hace antirracista per se, ¿no? Tenemos muchos ejemplos que lo corroboran en la sociedad española y seguro que en la mexicana, pero sin embargo al final hay una expectativa, ¿no? Sobre figuras como la tuya de que vayas a trabajar con esa agenda, ¿no? Entonces sí que quería ver cómo manejas eso, ¿no? El tener que convivir con eso y que incluso a veces se te pueda hasta encasillar, ¿no? Se pueda llegar a encasillar
solo en esos temas y no en otros que también dominas, pero que tal vez no suscitan el interés pues, de medios de comunicación, de otras instituciones. ¿Cómo vives eso? Digamos, yo en cierta medida es un punto, como decía, de negociación entre saber la responsabilidad y asumir lo que significa, en este caso, en el contexto en el que estoy actualmente, que es España y el marco institucional de museos de arte, ¿no? Y al mismo tiempo negarme a ser encasillada en el sentido a decir, tú, por ejemplo, que es lo que pasa muchas veces, solamente puedes hablar de arte latinoamericano, ¿no? Y el arte latinoamericano politizado, es decir, todo de la historia del arte universal, la historia del arte europeo, como tú no provienes de ese contexto, no tienes la formación, etcétera, tú no puedes opinar sobre esas cosas. Pero para mí eso, más allá de digamos, yo en términos como figura, no solamente, digamos, o en términos personales, sino también tiene que ver con pensar que, es decir, eso que se puede focalizar en un individuo se traduce en cómo se perciben a públicos racializados. Es decir, los públicos racializados solamente les puede gustar un tipo de proyecto que exclusivamente habla sobre sus condiciones de vida y tal. Y yo creo que yo me niego a pensar eso, porque hay un corte en donde parece ser que un disfrute estético de otra naturaleza, que involucra la abstracción, es decir, formas no representacionales o no necesariamente politizadas abiertamente en las obras artísticas, ¿por qué no las personas racializadas podemos disfrutar eso? ¿No? ¿Por qué no podemos tener acceso a eso? ¿Por qué nos tiene que gustar solamente un tipo de arte, ¿no? Que es el que se ha pensado para lo que estamos destinadas, ¿no? Y en ese sentido, claro, se pueden hacer, y eso hay mucho trabajo que hacer sobre políticas de públicos. Para mí, y eso es no por, digamos, ser del Reina Sofía, pero aquí están las compañeras, ¿no? Sara, ¿no? Y Cota del Museo Situado, que han hecho un trabajo que se sabe, es un caso de estudio muy importante, no solamente a nivel de España, que han trabajado con, no desde la noción de público, sino desde la noción de, digamos, de comunidades, ¿no? Y con agentes previamente organizados, que para mí eso es una postura que he sostenido aquí y en México, en donde yo quiero trabajar con, sobre todo, no solamente con públicos generales a los que nos debemos y de todo tipo, extranjeros y de aquí, pero hay un deber institucional en términos de construir vínculos con otras agencias. Es decir, ¿qué quiere decir con otras agencias? Pues con personas que están previamente organizadas y que tienen demandas también sobre la institución, y bueno, se establece un proceso de diálogo, a veces difícil, otras veces contradictorio, etcétera, pero digamos que ese proceso de negociación le ayuda a la institución a avanzar en términos de ser una institución mucho más plural y diversa, porque equilibra de otras maneras las jerarquías que de por sí tiene la institución en su fundamento. Cogemos desde aquí, gracias Amanda. Mercedes, ya por fin te toca comentar a ti. Claro, tú viniendo de la Subdirección General de Museos Estatales, desde lo público, sabemos, ¿no?, que parte, ¿no?, de estas instituciones son instituciones públicas. Claro, os llega este informe, te llega a ti este informe, iba a decir a tu escritorio, pero esto es más a tu bandeja de correo electrónico, y abres, lo lees y ves el panorama y dices, bueno, ¿cuál es la valoración, ¿no?, que haces desde ese lugar? Bueno, gracias. Buenas tardes.
¿No hace falta? Así, vale. Buenas tardes, en primer lugar, a todas y todos. Me voy a sumar, como mis compañeros de mesa, a los agradecimientos. Por supuesto, al Reina Sofía y Amanda por recibirnos, siempre una casa de acogida, y a Andrea Pacheco y a Felipa Manuela por elaborar este informe. Este informe que, lógicamente, cuando lo recibes, sabiendo además que has invitado y reiterado esa invitación a participar a los museos de la red de titularidad y gestión estatal que dependen de nuestra subdirección. Gestionamos una red, como sabéis, de 16 museos, 8 de los cuales están ubicados en Madrid, y de los 8 prácticamente todos han participado. Hubo un octavo que por temas logísticos no pudo, y también una fundación pública en la que participamos y que gestiona el Museo Lázaro Galdiano. Participan y, bueno, hablando de los resultados a nivel general, veis que son elocuentes, que son además contundentes, y es que las instituciones públicas culturales están muy lejos de alcanzar buenos resultados en este ámbito. Eso es evidente y está cuantificado. Lo que sí quiero insistir es en la importancia, que lo habéis dicho, del diagnóstico y de la evaluación sobre datos estadísticos. Lo digo porque incluso a veces se ha cuestionado que en algunos formularios o estudios de público introduzcamos esta variante, como si estuviéramos preguntando por algo poco pertinente o que no estuviera, cuando nosotros lo que tenemos muy claro, porque es algo que en otros países de nuestro entorno desde luego se tiene claro, es que para diseñar una política pública certera en materias de igualdad, primero tienes que partir de la evaluación, de los diagnósticos, de los autodiagnósticos, y además no replegarte por miedo a un suspenso, porque eso es resultado evidente de una realidad y, por tanto, solo desde un mapa cuantitativo de esos resultados se pueden diseñar políticas públicas certeras. En cualquier museo, si no sabes qué segmentos estás dejando aparte en tus públicos o qué ausencia de diversidad hay en temas sobre todo de composición laboral, difícilmente vas a poder implementar políticas públicas, que es lo que corresponde a las administraciones. Sabéis que la cultura además es una competencia transferida y, por tanto, bueno, aquí hay una combinación de administraciones competentes. En lo que respecta al Ministerio, como digo, y desde luego pues la evaluación es evidente a partir de estas cifras. Hay que trabajar y, sobre todo, algo que se dice en el informe es que hay cierto avance respecto a la primera entrega, quizás, y eso lo compartimos, en términos de concienciación, de sensibilización, o sea, de ser conscientes de que desde luego la carencia es abrumadora porque no hay un reflejo de lo que tú mencionabas, Moja, al principio. Si nuestra sociedad es diversa en la realidad, ¿por qué luego en las instituciones culturales no hay un reflejo, un paralelismo equivalente en composición, programación, adquisición de obras, todos los ámbitos, ¿no?, que habéis medido? Entonces, bueno, simplemente que desde luego la evaluación, bueno, pues es que las cifras no dejan lugar a duda. Ver ese giro que creo que tiene que ver con estar abriendo debates y tomar conciencia de todo lo que se está dejando fuera, y luego defender mucho esa evaluación, que en otros ámbitos, estoy viendo por ejemplo aquí una compañera de Mujeres en las Artes Visuales, ¿no?, se promovió una herramienta de autodiagnóstico, o en sostenibilidad con Ibermuseos se hizo también una herramienta de autoevaluación, y este estudio nos hacía falta porque la diversidad étnico-racial también tiene unos parámetros cuantitativos y yo creo que los museos tienen que hacer ese ejercicio como única forma de saber qué políticas hay que, si no están implementadas, diseñarlas, y si lo están, redirigirlas. Gracias. Bueno, sí que es cierto, creo que lo que comentabas es acertado en que puede haber una cierta sensibilidad, ¿no?, o que ya es muy difícil ignorar la realidad de que pues, estas instituciones culturales son plenamente blancas, tanto en el equipo como en la programación, como muchas veces en el público. Pero bueno, de vez en cuando vamos encontrando pequeñas excepciones, y ahí me quería dirigir a ti, Andrea, sobre la exposición La memoria colonial, en la que, bueno, entre otros, pues trabajaste con Jason García, y que se expuso en el Museo Thyssen, aquí haciendo promo de otro museo, en el Reina Sofía. Y bueno,
dentro de esa especie de excepción, sí que yo creo que sería interesante que pudieras compartir, ¿no? Qué aprendizajes pudieron salir de ahí, y me interesan tanto los positivos como los negativos también. A mí me haces todas las preguntas difíciles, ¿eh? No haber sacado el informe. Dos trabajan en la institución. Has sido tú quien ha sacado el informe. Ahora... No, una cosita antes de contestar a esta pregunta que me ha gustado, o sea, que a propósito de lo que ha comentado Amanda, ¿no? Que es una cuestión que sale mucho últimamente. Yo recuerdo cuando presentamos el informe el año pasado, había un artista, no me acuerdo si de Senegal, que estaba en ese momento haciendo un proyecto ahí en Espacio Afro, y él decía: a mí solo me invitan para hacer exposiciones sobre negros, básicamente, ¿no? O yo solo puedo hablar de ciertas cuestiones y no de otras. Entonces esto me parece interesante, y en relación a esto y a los asuntos a los que tú tienes como autoridad para referirte, tanto como si eres artista como si eres investigadora, curadora, una cosa interesante del estudio, y esto es un dato muy concreto que arroja en relación a la contratación de los equipos, buscamos en 4 áreas, ¿no? Básicamente, el área de dirección, y ahora respondo a la pregunta, el área de educación y mediación, el área de colecciones y archivo, y el área de técnica, digamos. La peor cifra de estas 4 áreas es la que tiene que ver con archivo y colecciones. O sea, prácticamente no existe ninguna persona, o sea, creo que no hay, ¿no? Las cifras luego son un poco engañosas, pero es la peor, el área donde menos representación, donde menos diversidad hay, básicamente. Y donde más diversidad hay es precisamente en el área de mediación, en el área de educación y de mediación, ¿no? La que trabaja con públicos, que está muy bien. Pero lo que es la cuestión interna de la institución sigue tremendamente blindada en sus discursos hegemónicos y sus narrativas, digamos, sí, eurocéntricas, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta con el Museo Thyssen, la experiencia fue muy interesante para mí como comisaria independiente latina, con tantos años viviendo aquí. Fue realmente una oportunidad importante para pensar una colección de pintura del siglo XVII, XVIII y XIX, que era una cosa que hasta ese momento no habíamos podido, precisamente por estos encasillamientos, ¿no? O sea, como que parece que solo podías hablar de algunas cuestiones que nos interesan, por supuesto, pero a mí también me parecía muy interesante en aquel momento, y me lo sigue pareciendo, pensar la pintura flamenca del siglo XVII, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en ese sentido fue como muy estimulante para pensar muchas cosas desde el presente, hacer un ejercicio de memoria constante. El equipo, además, éramos muy diversos también en términos de disciplinas, ¿no? O sea, estaba Jason, que es politólogo, bueno, ya sabes, fundador, como sabes tú, de Conciencia Afro y de Espacio Afro, pero bueno, que viene con esa formación digamos, de ciencias políticas, ¿no? Y luego, pues, 2 historiadores del arte, uno que era Juan Ángel López, responsable de contenidos del museo. Entonces, creo que a nivel como de equipo de trabajo, creo que es una experiencia muy interesante y que espero que se pueda replicar en otras instituciones, ¿no? En el contexto español y también en los museos de Latinoamérica. O sea, conformar equipos diversos para trabajar precisamente esa área que es la de colecciones y de archivo, que es la menos diversa a nivel de contratación de equipos, me parece que o sea, que ya están tardando en hacer este ejercicio, ¿no? No solo diversificas tu programación invitando curadores independientes a trabajar proyectos externos, sino que creo que es urgente trabajar con las colecciones, ¿no? De las instituciones hoy. Y ¿qué queda de todo eso dentro después de que cierra una exposición como esa? Esa es la pregunta más importante. O sea, ¿cómo todo ese proyecto permea realmente la institución? Creo que no soy yo que tiene que responder esa pregunta, habría que hacérsela al Museo Thyssen, a su director o al encargado de colecciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado dentro del museo de ese ejercicio que fue la memoria colonial? Es una pregunta que yo creo que habría que hacerle al museo. Haremos a la baronesa también, si hace falta. Mercedes, ya que tienes ahí el micro en la mano,
Voy contigo. Hace algo más de un año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue a la radio y dijo: vamos a descolonizar los museos. Esto lo escuchamos y no nos olvidamos, ¿no? Como al contrario que el tren de TikTok. Bien, como escuchamos y no olvidamos y juzgamos, queremos saber de ese plan que se dijo hace más de un año, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado y si se está haciendo algo, cuáles están siendo los mayores retos para avanzar en esa agenda. Bien, decía Andrea que la difícil era para ella la pregunta, pero creo que tomo el testigo. Al principio estábamos calentando, pero ahora ya viene lo fuerte. Tomo el testigo y lo hago además porque nos interesa mucho, solo por matizar que las declaraciones fueron en comparecencia, ¿no?, en el Congreso, en una de sus primeras comparecencias, y nuestro ministro estaba dando cuenta de cuáles eran las líneas estratégicas de trabajo dentro de las distintas direcciones generales. Los museos estatales, de hecho, formamos parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y lo que hizo el ministro en sus declaraciones, y así lo recibimos, fue avalar y apoyar al máximo nivel del departamento ministerial una línea de trabajo que ya museos nacionales venían trabajando, venían impulsando. Y nosotros agradecimos mucho tener el máximo respaldo institucional, porque eso lo que hacía era colocar el debate en el centro, un debate que se echaba de menos en el sector cultural de nuestro país, no así en países de nuestro entorno, donde es algo que ya se viene también debatiendo desde hace tiempo y de hecho trabajando activamente, de manera que nos encontramos pues con un equipo y con como digo, el máximo representante institucional que avala esa línea de trabajo. ¿Eso que nos permite? Pues lógicamente consolidar los proyectos y planificarlos desde otra perspectiva. En concreto, creemos que esto se había trabajado sobre todo desde lo coyuntural, me refiero a las exposiciones temporales, a los talleres, las actividades públicas. Se había hecho mucho y el listado lo tenéis, de hecho se recogen algunas en el informe. Por ejemplo, Antropología, que es un museo vecino, había hecho una serie de proyectos bajo el título Objetos que migran, en el que los comisariados se hacían de manera de coautoría con comunidades migrantes procedentes de los países a los que se referían esas exposiciones y que durante más de un año se reunían para seleccionar objetos y hacer los discursos curatoriales. Por tanto, esas experiencias participativas de coautoría se habían implementado, pero más desde lo temporal. ¿Qué es lo que se quiso y encontramos ese respaldo, insisto, en nuestro equipo, secretario de Estado, Dirección General? Llevarlo a lo más estable, a lo que en museos llamamos las colecciones permanentes y que son como el corazón, permanente bien sabemos que no hay nada porque todo puede ser objeto, pero lógicamente en la colección lo que hace es cristalizar el discurso narrativo que está contando un museo como el de América, que no se modifica desde el año 94, que está contando un museo de antropología que este mes va a hacer 150 años y que su reforma también última del discurso narrativo museográfico tiene otros 30 años, ¿no?, si mal no recuerdo. Es decir, estamos hablando de que esos relatos, que nunca son neutros, porque lógicamente bien sabemos los historiadores que en la enunciación siempre hay una perspectiva, tenía unos sesgos a los que se refirió el ministro en su intervención, el eurocentrismo, ¿no?, un marco colonial heredado que muchos técnicos de museos, insisto, veníamos apelando a la necesidad de actualizar, de abrir otras perspectivas. Se planificó un trabajo que comenzó en julio, cuando se hizo público la composición de unos comités de expertos con participación de personas migrantes y racializadas en ambos museos. En América tuvimos la fortuna de contar con una compañera de este museo, Suset Sánchez, la artista Sandra Gamarra, comisario Halim Badawi, el propio Jason, buscando una diversidad también de orígenes, de perfiles, desde comunidad antirracista de base, artistas, es decir, lo más
bueno, sabiendo que lógicamente por composición pues estaba acotado y es imposible ser exhaustivo, la presencia del propio equipo técnico y en ambas comisiones pues yo misma por cargo, ¿no? Y para de alguna manera acompañar ambos procesos. Lo mismo en antropología. Dentro de la comisión también tuvimos la suerte de contar con Andrea Pacheco, Fernando Barbosa, Rubén Bermúdez, Ciru Xiao. De nuevo, diversidad de perfiles complementarios, distintas procedencias, y estos comités de expertos se han venido reuniendo hasta finales del pasado año de manera periódica. Nos hemos reunido y se han entregado finalmente por los expertos externos unos informes y hemos entrado en la fase en la que estamos, que es que el propio equipo técnico está destilando la esencia de esos informes para hacerla propia y plasmarlo en lo que será el nuevo programa expositivo. ¿Cuáles son las siguientes fases? Pues, lógicamente, cuando termine esta tarea, que es compleja, porque hablamos de colecciones y de superficies importantes, ¿no?, en ambos museos nacionales y especialmente por escala en el Museo de América, pues se presentarán esos programas expositivos y servirá de base a la licitación de las nuevas museografías de ambos. Y algo que no hemos comentado, ¿verdad?, durante esos procesos es que tan importante como el qué era el cómo. Hemos querido hacerlo, lógicamente, sin pausa y sabiendo que hay unos tiempos administrativos y unos pasos que dar y que hay que ser cuidadosos, pero hacerlo en coherencia, es decir, desde ese ámbito de participación colectiva y incorporando todas esas visiones que quizás hasta ahora, insisto, habían estado presentes en proyectos más puntuales, no en una revisión tan importante como es el discurso a la colección. Esto es lo que respecta a las colecciones, pero es que no nos hemos quedado ahí. Sabéis que se organizó un seminario internacional con apoyo del ICOM y de la Asociación Española de Antropólogos, que se celebró en el Museo de Antropología y de América, donde tuvimos la fortuna de escuchar desde referentes teóricos de la descolonización en museos hasta experiencias y casos prácticos de otros continentes de cómo lo han hecho, cómo lo hicieron en Tervuren, en el Museo de África de Bélgica, cómo lo hicieron en una compañera de Nueva Zelanda, ¿verdad?, que presentó otro caso. Tengo aquí que agradezco al equipo que hoy nos acompaña y que está muy implicado en el proceso. Eso en cuanto a la reflexión. Y luego sí seguimos trabajando y cada vez con mayor apoyo y ambición en el ámbito de la representación, porque no nos parece una cuestión menor. Es cierto que se puede entender a veces, también entiendo las críticas desde el otro lado, como una capa quizás más superficial, ¿no?, de bueno, ya he programado este artista o ya he hecho esta exposición. Pero yo no daría nada por sentado. Quiero decir, estamos ahora escuchando noticias de otros países donde instituciones de un prestigio como los museos de la Smithsonian pueden ser objeto de una revisión en su montaje, o incluso la National Gallery de Washington en enero vio revocado todo su programa de diversidad e inclusión. Es decir, que nosotros, siendo conscientes, muy conscientes, porque no somos ingenuas ni miopes en ese sentido, de dónde no llegamos todavía y de que las transformaciones deberían ser más sistémicas y estructurales, sí queremos poner en valor lo que se ha hecho, porque también tememos que haya, pues, bueno, un momento de regresión, y la representación es fundamental. O sea, que esos nuevos públicos, cuando pues, un grupo escolar viene aquí y las artistas representados, las obras, le representan también en términos de autoría e imagen, eso también produce transformación y, bueno, no quiero subestimar el valor de eso, aun sabiendo que no es suficiente. Y me he extendido mucho, pero como esas declaraciones bien sabemos que hubo ríos de tinta, pues también a nivel técnico nos gusta ponerlas en su contexto como lo que son, que es un apoyo institucional a un trabajo muy riguroso, muy técnico, en el que los museos llevan años comprometidos. Vale, gracias Mercedes. Amanda, voy contigo con también otra pregunta de examen. Aquí ya es que ya hemos entrado, por lo tanto ya vamos a seguir por aquí, pero
es cierto que, bueno, recogiendo por un lado lo que estaba diciendo Andrea, ¿no?, sobre los archivos y las colecciones, y también sobre lo que viene comentando Mercedes, ¿no?, a raíz de la pregunta sobre la descolonización y así, tú que formas parte, ¿no?, de un museo y que además vienes del contexto mexicano, ¿no?, que ya sabemos que si tenemos que hablar de descolonización de museos, pues desde México se puede decir mucho. ¿Cómo es, ¿no?, trasladar esa agenda, tratar de llevarla? Y claro, sabiendo que estando aquí en España, ¿no?, con todo el contexto que hay de obras, etcétera, ¿cómo realmente se puede aplicar esa descolonización de museos sabiendo toda esa historia colonial de España y las resistencias que también puede haber aquí a toda esa agenda? Sí, yo creo que si bien, digamos, partimos de una lectura general, ¿no?, es decir, de cómo los sistemas coloniales en términos ideológicos persisten de diferentes maneras en contextos diferentes. En México las preguntas sobre la descolonización tienen, digamos, variantes, por decirlo así, ¿no? En México tiene mucho que ver con la presencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, sobre todo, por ejemplo, en el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología en México, y en el caso de los museos de arte contemporáneo, también, digamos, de qué manera se incorpora la obra de artistas indígenas en la colección y por supuesto en el programa de exhibiciones. Aquí, digamos, por supuesto también existen esas preguntas, pero digamos que podríamos plantear que es un contexto diferente porque hablamos, aquí hablamos de, digamos, del lugar que fue uno de los ejes e imperios coloniales más importantes de la historia occidental, ¿no? Entonces, digamos que el punto de referencia es diferente, y las preguntas en ese sentido son diferentes. En ese sentido también debo decir que el Reina Sofía, como todos sabemos, ha sido pionero a nivel internacional en plantear ciertas discusiones, en coleccionar arte contemporáneo latinoamericano, tiene un servicio dedicado, por ejemplo, ahora al arte latinoamericano que está a cargo justamente de Suzette Sánchez, que entró hace algunos años al museo a hacerse cargo del servicio dentro de la colección y por supuesto de un interés digamos, por trabajar diversas temáticas tanto a nivel de colecciones como a nivel de exhibiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que el museo, en específico el Reina Sofía, digamos que tiene un camino andado. Sin embargo, para mí pensando estos últimos meses, digamos que un aspecto que me parece fundamental tiene que ver con la formación, es decir, damos a veces por sentado que quienes trabajamos en las instituciones culturales tenemos inmediatamente acceso en términos de formación al discurso institucional. Es decir, un museo puede presentarse y puede presentar en su colección porque hay, digamos, un grupo directivo que piensa que eso es relevante y que acompaña, digamos, a nivel institucional. Sin embargo, a nivel, digamos, de los equipos de trabajo, ese discurso institucional no ha terminado de permear como, digamos, como una identidad de trabajo, no como una identidad institucional, sino una identidad de trabajo. Entonces, el dar por sentado que los equipos, porque el director, la directora, la subdirectora, etcétera, o lo que sea, dicen algo, que eso inmediatamente es asumido como una identidad institucional y un campo de trabajo compartido, yo creo que nos estamos, y lo asumo, digamos, también con la responsabilidad que implica, ¿no?, que nos estamos quedando, digamos, cortos en términos de entender cómo transformar las instituciones al interior. Y es el mismo caso del desarrollo de públicos, o sea, pensar que porque tú eres un profesional de museo que has trabajado 20 años en una institución, vas a saber inmediatamente cómo acercarte a ciertas comunidades con las que nunca has tenido contacto en tu vida y que no tienes una experiencia de vida compartida, también yo creo que es un error. O sea, es decir, como es una demanda,
Por otro lado, yo tengo muy claro que algunas colectivas de compañeras racializadas dicen, bueno, ¿por qué nosotros vamos a poner nuestro acervo de conocimiento y por qué nosotros los tenemos que educar a ustedes, ¿no? Es decir, que conozco, digamos, esta postura, la respeto, pero por otro lado, pienso que quienes estamos en las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo con nuestros equipos en términos de ofrecer las herramientas para entender cómo se están transformando las instituciones, por qué es relevante y cuál es el papel que nosotras jugamos en esa transformación institucional. De tal manera que los equipos puedan acompañarlo desde otro lugar y no se sienta como una imposición que viene, digamos, desde la dirección o desde un posicionamiento de identidad institucional o de política interna de la institución. Recuerdo mucho el caso de la Wellcome Collection, que es un museo no de arte, sino de una colección incluso de medicina y tal, de una persona, digamos, sumamente acaudalada, ¿no? Que por supuesto vinculada a la empresa colonial en Inglaterra, etcétera, en Londres. Y esta colección lo que hizo fue contrató a una persona latina, Teresa Cisneros, y Teresa lo que hizo fue trabajar con los equipos de trabajo, desde conozco el caso directamente porque la invitamos en un encuentro del Consejo Internacional de Museos de Arte a presentar el proyecto que ella desarrolló en la Wellcome Collection, donde bueno, hubo toda una asunción en términos de los textos de la web que aparecían, es decir, reconociendo los orígenes coloniales de la propia colección y el significado. Pero por otro lado, digamos que el trabajo que también hizo con los equipos tenía que ver con hablar desde el guardia de seguridad y hablar, por ejemplo, de los prejuicios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando vemos a una persona racializada, migrante, a un guardia de seguridad, ¿no? Cómo todas estas interacciones del día a día que ocurren en los museos están cargadas no de personas buenas, personas malas, sino personas que, digamos, en todas estas interacciones parten de prejuicios raciales o racistas, ¿no? De prejuicios de clase social, etcétera, y digamos, cómo trabajamos en un horizonte en donde no nada más se trata de qué coleccionamos, qué exhibimos, incluso si hay personas racializadas, sino un museo vivo en donde hay interacciones todo el tiempo, en donde estas estructuras sociales se reproducen de diferentes maneras y no tiene que ver solamente con decisiones de la dirección o con esta identidad institucional. Entonces yo creo que hay un gran trabajo que hacer en esa materia, no tenemos la fórmula porque no hay una fórmula precisa de cómo hacer estamos juntos, ¿no? Quienes creemos en ello, en este trabajo digamos, de cómo abrir otros horizontes en términos de procesos de decolonización. Por otro lado, creo que Mercedes ha apuntado algo que es fundamental y que a todos nos ha caído, digamos, como algo, no sé, como tal vez una sorpresa, que pensábamos que algo que estaba ya muy establecido socialmente y más en las instituciones culturales, que son los programas de diversidad, inclusión, etcétera, y en Estados Unidos que ha habido una trayectoria que yo soy muy crítica de los programas de diversidad en Estados Unidos, digamos, no me meteré a profundidad en eso, y de la forma en que cómo se han administrado, ¿no? Las nociones de inclusión en Estados Unidos, que tiene que ver también con un contexto muy preciso, que eso también que hay que entenderlo, que en diferentes contextos culturales, políticos, etcétera, las nociones de cómo se trabaja desde la diversidad, desde la inclusión, provienen de conversaciones muy distintas y no siempre son homologables unos contextos a otros, ¿no? Porque, digamos, Estados Unidos parte de un sistema de cuotas, lo mismo Brasil, etcétera, y qué significan las cuotas y cuál es, por ejemplo, Brasil, que tiene un sistema de cuotas desde hace mucho tiempo, cuáles son los avances que se han logrado o las críticas hacia el sistema de cuotas, ¿no? Entonces, bueno, en términos, digamos, como concretos, decir que nos alerta muchísimo
lo que pasa en Estados Unidos, porque eso que pensamos sumamente instalado, aceptado socialmente, en un momento de refriega, digamos, pues sí, de un orden político fascista, ¿no? Todos esos avances, incluso las instituciones que se plantean como para el futuro y para los años por venir, nos encontramos en una profunda fragilidad, y entonces es un horizonte que yo creo que no debemos perder de vista en estas conversaciones. Andrea, voy contigo. Te he visto tomar notas en la respuesta de Amanda. ¿Puede ser que tuvieras algo que añadir ahí sobre lo que ha comentado? ¿O tiro? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque me interesa mucho que participe el público, la gente que ha venido y que nos acompaña, que hay gente que seguramente tiene mucho que aportar, tanto como nosotras aquí. No, yo un par de cosas. A mí, bueno, en relación he apuntado un par de cosas en relación a lo que ha comentado Mercedes concretamente de estos equipos, de estas comisiones que se armaron desde el Ministerio de Cultura en el Museo de América y en el Museo de Antropología, de este último en la que yo participé. Yo vuelvo a insistir nuevamente con el asunto de los equipos y de contratados en las instituciones, ¿no? O sea, creo que el gesto es importante en relación a esto que ha sucedido con estos dos museos, o incluso en relación a la exposición temporal de la memoria colonial, pero yo tengo sinceramente muchísimas dudas de que esto realmente genere un cambio profundo en las instituciones. O sea, entiendo que es importante y entiendo que estamos en un proceso y que seguramente iremos avanzando poco a poco, ¿no? Pero siento que en la medida en que esas instituciones no tengan a personas en sus equipos cuya biografía está atravesada por cuestiones, por problemáticas raciales, por problemáticas de clase, siento que va a ser muy difícil generar esa auténtica transformación. O sea, creo que apuntar a la transformación de las instituciones es fundamental, la transformación de los equipos de trabajo. O sea, y cuando hablo de equipos de trabajo me refiero a equipos contratados, que está relacionado con una pregunta que vas a hacer después, que tiene que ver con la precariedad, ¿no? O sea, la mayoría de nosotras, yo de manera personal y muchas de las compañeras que están aquí, que están en distintas colectivas, o sea, tenemos que sumar una serie de proyectos al año para poder sostener la vida en una ciudad como Madrid, ¿no? Y esto es fundamental y hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, que realmente mientras no haya una sostenibilidad de la vida aquí, para las personas sobre todo que hemos migrado, es muy difícil también entrar a asuntos que estarían en una etapa posterior del debate, ¿no? Una etapa posterior, pero urgente, creo que tiene que ver con la educación antirracista, y esto se relaciona con lo que decía Amanda en relación a la Welcome Collection, ¿no? O sea, por ejemplo, Espacio Afro sacó una guía, ¿no? Una guía antirracista, guía antirracista, que creo que debería ser un material obligado, porque es que lo que tú luego te encuentras en las instituciones efectivamente es como una falta de educación antirracista, ¿no? O sea, ni siquiera creo que tenga que ver con una posición probablemente ideológica demasiado anclada, ¿no?, en esa personalidad, sino que hay mucha desinformación. Y gente como nosotros estamos constantemente leyendo, constantemente formándonos en esa educación antirracista. Entonces yo creo que al interior de las instituciones hace falta mucho pasar por esos procesos formativos, ¿no? En algún momento sé que desde Espacio Afro se intentaron hacer como procesos formativos más allá de esa guía, ¿no? Y trabajar con instituciones concretas. Sé que se hizo algo con la Fundación Carazo, por ejemplo, ¿no? Para formar en el antirracismo a las personas que evaluaban proyectos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, estas cosas me parecen clave, tanto como generar un sistema de becas, Mercedes, un sistema de becas que permita que personas que han migrado, personas que no tienen las condiciones económicas para poder pagarse un máster, un doctorado, puedan estudiar, puedan seguir estudiando, puedan sostener la vida aquí. O sea, es que esto es muy importante. Entonces, mientras la cuestión de clase, la cuestión económica no atraviese también este debate, creo que seguimos todavía no llegando al fondo de la cuestión. Y bueno, justo ahora que estabas mencionando esto de lo económico, me venía a la cabeza, ¿no?, que en varios de estos procesos, ¿no?, en los que, bueno, instituciones culturales y también de otro tipo buscan descolonizarse y contactan, ¿no?, a entidades y organizaciones y personas antirracistas, racializadas y migrantes, pero claro, se quiere hacer esos procesos con unos presupuestos mínimos, por no decir a veces gratis, ¿no? Como que, bueno, ayúdame a yo descolonizarme y a ponerme esta medalla, pero te voy a pagar 4 duros o no te voy a pagar, ¿no? Que esto también últimamente lo hemos podido ver. Salto para ti, que Mercedes, que tenía una pregunta relacionada con lo económico, ¿no?, que este tema al final es muy importante en todos estos procesos, tanto, bueno, de incluir, ¿no?, o de aumentar en esa diversidad étnico-racial, como en todo lo que tiene que ver con los públicos y así. ¿Realmente hay partidas presupuestarias que estén sustentando realmente esta labor que decías, que comentabas antes que se está haciendo? ¿Realmente hay dinero para eso? Sí, la respuesta es que sí. Un sí con explicación, y es que no hay como letra tal… pequeña, ¿eh? Claro, o sea, sí que lo hay. De hecho, la prueba es que estos proyectos van adelante y están financiados con presupuesto público, y yo respondo aquí por el de la Subdirección General de Museos Estatales, y enlazando con lo que decías al final respecto a la precariedad o al tipo de condiciones en las que se proponen esos proyectos, nosotros sí hemos procurado, y vuelvo a que tan importante es el qué como el cómo, porque no puedes proponer algo, ¿no?, en línea de colonial y luego hacerlo a partir de precarización o extractivismo epistemológico, o llamémoslo, me aprovecho esa comunidad de base, pero ni reconocido ni remunerado, no, eso no. O sea, igual tardamos más, igual lo hacemos, pero creo que es importante hacerlo de manera coherente. Esos presupuestos, lógicamente, en el caso de la subdirección, es un programa presupuestario que se nutre de los presupuestos generales del Estado, es transversal, nutre a los 16 museos, y las partidas son, pues, para distintos tipos de servicios, suministros. Nosotros lo que hacemos es, cuando se proyecta, por ejemplo, estos grupos de trabajo, pues una planificación de cuánto va a ser el coste y se retiene el crédito, se autoriza el gasto y va adelante. O bien nutrimos a las cajas de los museos que tienen caja propia, o bien, como son de gestión centralizada, esto ya es un poco más de fontanería administrativa, pues lo hacemos desde la subdirección. Y luego cuando lleguen esas obras o inversiones museográficas, pues contaremos con la colaboración de otras unidades del Ministerio que tienen competencia, ¿no? Pero en definitiva se está financiando, incluso con la dificultad añadida de que es el segundo año de prórroga presupuestaria, y aún así esos proyectos, ese seminario internacional con ponentes que vinieron de fuera, pues a veces también buscamos colaboraciones, por eso sumamos recursos de ICOM, recursos de asociaciones, pero en definitiva seguimos impulsándolo. O sea que respecto al respaldo presupuestario, el compromiso, y también me parece que eso es una prueba de que el compromiso no es solo programático o declarativo, sino que sí se está traduciendo en hechos. He mencionado algunos, los tenemos también próximos. De hecho, no me resisto a invitaros ya. El 30 de abril se inaugura la exposición de Ayanna B. Jackson, una fotógrafa afroamericana que, con motivo del 150 aniversario de este Museo Nacional, pues va a desplegar una exposición en la que además dialoga, porque ha producido fotos específicamente a raíz de su visita y de conocer que estábamos embarcados en este proceso. Le ha interesado tanto que, además de exhibir sus series, ha elegido algunas obras de otros museos estatales
que son claramente fruto, ¿no?, de un pasado colonial, y le da la vuelta. No quiero hacer ningún spoiler, pero sí quiero causaros, ¿no?, pues el deseo de ir a visitarla. Es cierto que es en lo expositivo, en la representación, pero yo insisto también en el valor de eso, sobre todo en tiempos de no dar nada o por no reversible, a Jana V. Jackson, o por pensar también en creadoras, y sobre todo porque claro que tenemos autoras nacionales racializadas que también representan esa voz propia. Agnese Sonti, de la que recientemente ha adquirido el Museo Obra en Arco, va a hacer un proyecto también en antropología bajo el título Hotel del Artefacto Expoliado, que podremos ver el año que viene, donde también reflexiona sobre todos estos procesos. En definitiva, reforzar representación, participación, por supuesto la coautoría y el que entre. Los equipos, yo sí puedo decir desde dentro que estos procesos son transformadores, lo sé, o sea, me consta por gente que está en estos museos y que después de estos grupos de trabajo han abierto perspectivas. Por supuesto, la formación, coincido totalmente contigo, porque además creo que es una tarea que tenemos, de la que tenemos que hacernos cargo las personas blancas. Eso es decir, tenemos que también hacer ese ejercicio, leer, formarnos, pero hay comunidades y hay personas que tienen, bueno, pues las guías, la metodología, el conocimiento especializado, y creo que los programas formativos deberían hacerse desde ahí y que nos den los términos, los marcos conceptuales, y luego el ejercicio pues es propio, ¿no? De eso hay que hacerse cargo. Ahí va. ¿Cómo estáis, mi gente? ¿Todo bien? Va a ser el momento de preguntas, porque ya tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna idea, algún comentario breve sobre lo que hemos estado escuchando. Por aquí tenemos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todas, todos. Más que si pregunta, bueno, ahondar en algunas cuestiones que se han dicho, pero quizá también como intersectarlas con otras que no, porque claro, el tema que trata el informe, ¿no?, es la diversidad en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, muchas de ellas públicas, ¿no?, como aquí con Mercedes hemos estado hablando, pero hay como una cuestión de marco jurídico más grande, ¿no?, en términos de racismo institucional, ¿no?, y del Estado, que tampoco hay un marco donde abordarlo, ¿no? Se ha mencionado la ley de igualdad, tan importante para el trabajo, y cómo se ha incorporado en la paridad, por ejemplo, en los tribunales, en la paridad, me estoy refiriendo a en las instituciones y en los espacios de toma de decisión de la administración, o también la que reconoce la diversidad funcional, ¿no?, y la facilitación del acceso de personas con diversidad funcional a los espacios de trabajo del empleo público, que es a lo que iba, ¿no? Como la falta de un marco, de una ley que contemple cómo a nivel institucional, desde lo más macro a lo más micro, vamos a crecer en pluralidad y en diversidad como lo ha crecido la población que vive en este país. Y claro, una de las cuestiones con la cultura pública es el acceso al empleo público, ¿no? De la misma forma, yo creo que en el empleo público, cuanto más arriba, ¿no?, en los grados y en las escalas, más difícil es, ¿no?, poder sostener tu vida para llegar a esos espacios, ¿no? Es una discusión que se tiene mucho con la judicatura, por ejemplo, ¿no?, qué perfiles llegan o pueden llegar a la magistratura, ¿no?, a ser jueces, y cuáles no. Ahí de alguna manera hay como un corte, se pone la vista en un corte ideológico, pero que tiene que ver con un corte político, muchas veces de clase, ¿no?, también racial, tal. Y allí hay algo en lo que hay muy poca incidencia, porque son los marcos jurídicos que tenemos, ¿no?, y la complejidad de sostener una vida mientras estudias una posición, ¿no? Y eso también hace que haya menos diversidad o menos pluralidad, que eso está cambiando también, por suerte, ¿no? Y no hay que también negarlo. Pero bueno, ahí hay algo que, por ejemplo, yo escuchaba, ¿no?, sobre la judicatura, de cómo apoyar, decía Andrea, sistemas de becas, cómo apoyar también procesos de estudio, ¿no?, o para tener, porque hay una cosa muy positiva de ciertas
de ciertas virtudes de lo público, ¿no? Que son garantistas también, ¿no? Y que garantizan que no haya, ¿no? Que los procesos sean también como justos y ecuánimes de quien llega. Pero claro, nos estamos dejando fuera, ¿no? Pues eso, el que no todas partimos de las mismas condiciones materiales, ni simbólicas, ni nada. Entonces, y también me ha interesado mucho esto del diagnóstico y las herramientas. Creo que quizá una encuesta, o sea, que una encuesta así como más desde la dirección es importante y es interesante, pero que nos faltan también como más herramientas de análisis cotidiano, ¿no? Que puedan medir cosas más capilares también, ¿no? Como permanentes y en las instituciones acostumbrarse a trabajar con eso, ¿no? En cada programa o en cada actividad o en cada… Y también… yo creo ya… La última cosa… Sí, porque si no, no dejamos Vale, tiempo a otras voces. Vale, gracias, Moja. Perdona, ¿alguna preguntita más por aquí? Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, me ha parecido interesantísimo. Son muchas cosas, entonces tengo que seleccionar, pero de repente quería hacer como énfasis en dos cosas que me han llamado la atención. Las reflexiones desde los museos. Me preguntaba que entonces, bueno, creo que lo has comentado al final, ¿no? Que toda esa reflexión y transformación estructural que implica la decolonización también debe implicar precisamente una reflexión sobre cómo se han conformado históricamente las colecciones, ¿no? Entonces, si eso también implica una redistribución de todos esos bienes que están guardados por esas instituciones de los estados nacionales. México, por ejemplo, es famoso porque desde cuando tiene esa batalla, creo, no sé si perdida, de reclamo del famoso penacho de Moctezuma, ¿no? Bueno, esa era un poco una cuestión que quería poner. Y luego otra cuestión, si hablamos de falta de diversidad étnico-racial, estamos hablando, imagino que hay exclusión y discriminación, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me planteaba, ¿cuándo se produce esa exclusión? O sea, ¿desde qué momento, desde dónde hay que rastrear esa exclusión para que la gente racializada no podamos llegar plenamente a los espacios y a estos recintos culturales, ya sea como trabajadoras o como público, ¿no? Yo vengo mucho a la biblioteca de aquí, de Reina Sofía, me encanta, es uno de mis lugares favoritos, pero me doy cuenta que somos muy poquísimas gentes, ¿no? De repente, ¡ay, mira! Una china como yo. Muy pocas gentes, ¿no? Y así en cualquier museo. Y entonces estaba viendo, bueno, tuve la oportunidad de hacer un estudio con población dominicana, migrante y su vinculación con el arte. Y entonces nos dábamos cuenta, una de las cuestiones que reflexionaban ellos es que uno de los obstáculos está en la misma educación, pero de la educación a nivel de las escuelas. Es decir, toda esa discriminación que hay a nivel de las escuelas y cómo la población migrante de segunda generación se va viendo desplazada y no puede llegar a finalizar los estudios ni acceder a lo mejor a la universidad. Es decir, entonces difícilmente va a poder acceder a esos espacios, porque finalmente donde yo creo que hay mayor diversidad son los espacios culturales de proximidad de los barrios, donde ahí sí en las calles se ve esa diversidad y esa pluriculturalidad. Pero uno va como ascendiendo, no sé si sería el término, a otro tipo de instituciones culturales y ya se van blanqueando siempre más, ¿no? Entonces, desde las escuelas que se está como excluyendo a los migrantes y entonces difícilmente pueden verse y acceder a estos otros espacios. Gracias. Y una última, por ahí atrás. Bueno, ya es que el tiempo lo tenemos, pero sí hay. Gracias. ¿Perdón? Bueno, hola, muchas gracias. Ha sido súper interesante. Me está explotando la cabeza con muchas cosas. Quiero ser muy breve, es una pregunta muy específica. Quiero saber qué se ha considerado como institución cultural. O sea, ¿qué criterios se ha seguido? Si están todas incluidas de la Comunidad de Madrid. En el estudio, sí. Sí, bueno, se ha considerado…
incluyendo en ellas museos con colecciones como este museo o como el Museo Centro de Arte 2 de Mayo, K2M, pero también incluyendo lo que entendemos como un centro cultural, pero que tiene programación expositiva, como puede ser Centro Cibeles, Conde Duque, que es un centro cultural también, que son instituciones que tienen una programación artística y cultural y que no tienen una colección, ¿no? O sea, están básicamente como estas dos categorías institucionales: el centro artístico cultural, el centro de arte contemporáneo y museos con colección. Y solo por curiosidad, o sea, ¿contactasteis a todos los que cumplían ese criterio? Sí, en la Comunidad de Madrid. Sí. Dentro de la Comunidad de Madrid se contactaron a 23 instituciones, que son las que caben dentro de este paraguas. Y de esas 23 instituciones contestaron la encuesta 15. Sí. Y están en el estudio, pero bueno, por mencionar algunas, pues aparte de Reina Sofía, Thyssen, Museo del Prado, Museo Antropológico, Museo de América, Centro de Conde Duque, Centro Cibeles, Matadero Madrid, bueno, la Casa Encendida, etc. También se contactaron algunas instituciones que no necesariamente tienen un espacio específico, pero que están generando una programación en el contexto de Madrid. Por ejemplo, TVA 21. ¿Por ejemplo cuál? TVA 21. Gracias. Vale, bien, aquí había una última mano levantada. Dos preguntas nada más. La una tiene que ver para museos y en el marco del tema de la decolonialidad y también para Reina Sofía. ¿Cuál es el parámetro conceptual o metodológico que se están planteando dentro de su política? Pregunta. Y una segunda, como colectivo artístico y en el marco de lo que hemos hablado de todo el tema de la precariedad, si ya para artistas individuales suele haber un presupuesto sumamente precario, yo me pregunto si las instituciones y demás proyectos, pero sobre todo las que están aquí, han contemplado en términos presupuestarios esta ampliación de los presupuestos, dado que últimamente se están generando varios colectivos y que dentro de este proceso, sobre todo migra racializado, dado el contexto de precarización, se constituye como tal, como colectivos artísticos. Entonces, ¿qué implicancia tienen estos colectivos más allá de las individualidades? A ver, ha habido bastantes preguntas que va a haber que responder. No vamos a tener tiempo de responder a varias de esas. Entonces, yo tengo aquí apuntado que se ha hablado antes de en qué momento se produce esa exclusión, que es verdad que hay tantísimos factores, ¿no?, que implican en eso, que pues por supuesto, ¿no?, que se comentaba de lo institucional, lo social, lo laboral, etcétera, ¿no?, que todo eso encaja. Pero bueno, siendo más específicos, yo creo que estas últimas cuestiones que ha puesto Kimi creo que eran bastante interesantes, tanto las metodologías utilizadas en las políticas como la ampliación de los presupuestos, ¿no? Tal vez Amanda y Mercedes podríais responder a estas preguntas, la que más sintáis que os interpela. Bueno, creo que quisiera retomar algo que ha dicho Sara, que la parte de contratación es un asunto sumamente importante, pero yo lo veo más amplio, no nada más en el sentido de una política de Estado, ¿no? En términos de asumir lo que significa, que en el contexto europeo y español es una discusión política muy compleja, que se enfrenta, digamos, a muchas dificultades en términos políticos. Y por otro lado, me acuerdo cuando en otra conversación en el MUAC, yo quise establecer un tabulador en donde, digamos, como una política, digamos, de género dentro del museo, pagásemos un porcentaje mayor a las mujeres artistas. Y entonces yo intenté establecerlo no como un reglamento, sino como una política en términos del museo que fuera progresiva en ese sentido, ¿no? Y entonces me acuerdo que la respuesta de la universidad fue eso va a ser interpretado
alguien te puede demandar por discriminación, ¿me entiendes? Entonces, constantemente ciertas políticas o acciones que intentamos implementar a veces a nivel institucional son, digamos, acotadas también por orden de carácter legal. Y por otro lado está, porque lo tenemos que mencionar también de esa manera, digamos, los gremios, ¿a qué me refiero? Las organizaciones sindicales tendrían que acompañar esta agenda. Es decir, eso lo tenemos que hablar también, porque no solamente se trata de las instituciones o de las políticas estatales, sino en la administración pública, como sabemos, y digámoslo abiertamente, yo no tengo ningún problema en mencionarlo, las organizaciones sindicales que en otra época representaban al sujeto obrero o al sujeto trabajador, etcétera, etcétera, en un tipo de conversación diferente a la que tenemos ahora, también planteaban cuestiones inclusivas, digamos, o negociaciones sindicales, porque son los gremios, las organizaciones gremiales quienes también tienen puntos de negociación en ese sentido. Entonces yo creo que, digamos, es una conversación sumamente compleja y a la que nos tenemos que enfrentar a pesar de la dificultad real y profunda que existe en términos de la contratación pública, en el marco del sistema de funcionariado, de la administración pública. Como sabemos, ustedes saben, tenemos un porcentaje muy alto de funcionarios, de personal laboral, diferentes formas de contratación, y esas están acotadas por relaciones de orden gremial y por otro lado también, digamos, por las políticas de contratación y las políticas migratorias, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que es una conversación que yo no le rehuyo para nada, hagamos todo el esfuerzo por avanzar en esos términos, pero que es una discusión donde hay muchos actores en juego y donde plantea negociaciones muy complejas, que intentémoslo hasta dónde llegamos, pero que sí, digamos que no, algo que me parece muy importante es no simplificar la conversación sobre las implicancias que esto tiene y el orden legal, tal como lo apuntaba Sara, además de lo que ya han dicho otras compañeras sobre los procesos de exclusión, digamos, que vienen de muy atrás, ¿no? Y ya, muchas gracias, Amanda. Te ha quedado la pregunta sobre la ampliación de los presupuestos. Mercedes, ¿qué nos puedes contar de eso? Si me permitís, sí que quiero, por redundar en lo que decía Amanda, que lógicamente esto implica otros departamentos competentes y según nos escuchaba, pues recuerdo un poco, salvando las distancias, pero en un paralelismo, cuando en el Estatuto del Artista se habla de las condiciones, ¿no?, de las personas creadoras y se mira siempre a cultura, pero en realidad el Estatuto del Artista, o mejor dicho, para su implementación y desarrollo, aunque lo pilote cultura, hay constituidos grupos de trabajo con otros departamentos ministeriales porque muchas de las medidas afectan o las tienen que autorizar Hacienda, Economía, el ámbito educativo fundamental, el Ministerio, ¿no?, de Educación, en definitiva, tiene que ser una cuestión transversal y que desde cada departamento ministerial, aunque uno lo pueda impulsar, se adopten las medidas pues que afecta a la ley de su ramo correspondiente, ¿no? Entonces, eso es importante. También no me resisto a mencionar, y aunque no compete a nuestra dirección general, sí es del Ministerio, un plan que se presentará próximamente, solo digo, dejo ahí el avance, ¿no?, pero que en los próximos meses, porque algunas personas estáis participando de hecho en su elaboración, que es el Plan de Derechos Culturales, y que aborda el acceso a la cultura precisamente desde una perspectiva global e integral y sobre todo estudia cada posible eje de discriminación o qué cuestión puede estar impidiendo, obstaculizando ese acceso desde una perspectiva interseccional y que en muchos casos sabemos que esos ejes se superponen, pero no siempre. Entonces, hay metodologías, yo creo que no existe una única, también por mencionar, ¿no?, que preguntabas, hay bibliografía abundante, hay metodologías diversas, yo creo que sí que hay unos puntos, un mínimo común denominador, y es que esto se haga de manera participativa, de manera abierta, de manera, bueno, pues contando con los colectivos afectados y a partir de ahí
Presupuesto, pues, insisto, estamos, como bien sabéis, en prórroga de la prórroga. Lo que sí vamos a trabajar, lógicamente, ya en este año es en pedir, y eso depende de la lógica parlamentaria, que en el 26 pueda haber nuevos presupuestos, porque ahí se podrá plantear el refuerzo económico de algunas de estas líneas de trabajo. Bien. Sí, Clara Chama, que trabaja en el Ministerio. Tenemos presupuestos prorrogados, pero es verdad, retomando un poco también lo que se hablaba del ministro, ¿no?, que él recogió ese guante de unas propuestas que se hicieron y siguiendo unas líneas de trabajo dentro de lo que es el ministerio, el deseo de poder apoyar a los colectivos artísticos y a los artistas, que es muy importante desde nuestra propia dirección general. Y se ha hecho un esfuerzo muy importante en hacer modificaciones presupuestarias para que haya líneas de ayudas para poder apoyar a los artistas. Esa es una de las líneas importantes. Y dentro de estas líneas de ayudas, para artistas concretamente estamos hablando de 1 millón de euros, aunque tenemos otras, es verdad que sí que no tanto dar más o excluir, porque sí que tenemos problemas legales en este sentido, pero sí puntuar y valorar aquellos proyectos que tengan que ver con la diversidad étnica, con la accesibilidad, con la sostenibilidad y con el género. Es decir, esas propuestas a la hora de las comisiones de valoración van a tener pues como una mayor puntuación. Entonces es importante porque es un esfuerzo de gestión que se ha hecho desde el Ministerio, porque es una línea de trabajo que se quiere reforzar con el problema de los presupuestos, pero por lo menos en este año se ha intentado hacer ese esfuerzo y seguramente vamos a poder tener ayudas vinculadas con este tema. Es un apunte que tenía que decir. Muy bien. Antes de que acabásemos. Gracias. Adelante. Pues con esto hemos cerrado. Muchas gracias a Mercedes, a Andrea y a Amanda por esta conversación, por vuestras reflexiones, por vuestras conclusiones. Andrea quiere decir unas últimas palabras. Sofía, Amanda, a Moja por esta mediación de la conversación, a Mercedes, a mi compañera Jessica Figueroa, que ha sido una parte fundamental en esta investigación, en el trabajo de los datos. Muchas gracias, Jessica. Y luego, bueno, decir que la publicación es una publicación que hemos hecho desde Felipa Manuela de una manera tremendamente precaria, pero que las personas que están hoy día aquí, pues podemos entregar una de los libritos y luego estarán disponibles, pues previo pedido en nuestra web. Eso es, y también me he enterado, así cotilleando, que iba a estar en algunas instituciones culturales, ¿no?, que iba para consulta y así, tanto por los equipos como me imagino que para el público, así que eso también estará interesante y entiendo que también en la web de Felipa Manuela pues sabremos más cosas, ¿no? Iremos sabiendo cosas en su web y en Instagram. Así que nada, muchas gracias por haber asistido y nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes también y como siempre a Raquel Arguedas, Cristina Cabrero y Daniel que coordinaron todo este evento y a todo el equipo técnico que está por allá atrás. Muchas gracias.